Eh, bueno, ya tenemos la mitad. Vamos a empezar. Vamos a esperar más para la sesión del día de hoy. Entonces, continuando con el tema que traíamos, hemos estado trabajando sobre la manera de calcular el calor que se presenta en un tubo de una caldera pirotubular, que es un calor bastante, digamos, relativamente engorroso de calcular debido al mecanismo de la transferencia de calor radiante, y que además pues tiene el problema de que lo que se maneja ahí no es un elemento homogéneo, sino que es una mezcla de gases, Entonces eso complica también un poco porque las propiedades de esa mezcla no son, hay que calcularlas, no es lo mismo, digamos, que por ahí fluya puro aire, que fluya esa mezcla. Entonces eso complica bastante la situación. Entonces les les había comentado que tenemos un programa que es capaz de hacer ese cálculo engorroso. No es que sea difícil, pero es engorroso. Y yo se lo envié a ustedes para que ustedes pudieran pues cacharrearlo y mirar la variabilidad de los diferentes parámetros que se dan en ese proceso. Entonces vamos a mirar así rápidamente ese programa. El primer programa se refiere a la... No había puesto. No... ¿Qué pasó? Entonces vamos a abrir el MATLAB. Tenemos un programa en MATLAB que solamente calcula el calor que se transfiere en un pedacito de tubo. Ese pedacito de tubo, pues, es una forma genérica de calcular el calor, que lo único que hay que hacer es repetir y repetir ese cálculo, simplemente actualizando la temperatura del gas. Entonces, nuestro programa se denomina cálculo del dqx, que es este. Vamos a abrir. Y básicamente lo que hace el programa es, a partir del conocimiento de algunos parámetros fijos que son los que están especificados aquí, pues calcular cuánto calor se transfiere. Pero para llegar hasta allá, hasta ese calor, pues necesitamos calcular emisividades, absortividades, coeficientes de transferencia de calor, etc. Miraremos entonces el proceso. Digamos, tenemos un pedacito de tubo que está donde el gas va a 1200, con una emisividad del tubo de 0,85, el flujo de 630 pies cúbicos por hora, el flujo de combustible, un combustible que vamos a quemar metano, que el vapor está a 100 grados, a una presión de 100 psi, y el diámetro del tubo principal, el diámetro del tubo donde está confinado el gas para transferir el calor a ese vapor o a esa agua que se quiere evaporar, es de 16 pulgadas. Hay una combinación ahí de unidades, pero dentro del programa se tienen que tener en cuenta digamos, esa
compatibilidad entre las unidades. O sea, lo que nosotros utilicemos pues tendrá que ser compatible. Que no vayamos a cometer errores de combinar metros con pulgadas. Seguramente tenemos que, si trabajamos en el sistema internacional, estas pulgadas las convertiremos a metros. Bueno, digamos lo que hace el programa por dentro es lo siguiente. Te voy a mostrar aquí ese procedimiento para calcular. Voy a poner una. Se trata de lo siguiente. Entonces se trata de que nosotros tenemos un tubo de 16 pulgadas de diámetro que le hemos metido una masa de combustible a través de un quemador, ¿sí? Una masa de combustible igual a 630 pies cúbicos por hora de metano, CH4, que se convertirá, pues obviamente aquí en CO2, vapor de agua, nitrógeno y oxígeno, de los cuales estos dos no radian, y los únicos que radian y forman una mezcla radiante son estos dos. Queremos calcular la cantidad de calor transferido en un pedazo de esos tubos, de ese tubo, de una distancia de X o delta X, ¿sí? Igual a 5 centímetros, 0.05 metros, ¿sí? Cuando la temperatura de del vapor que está aquí, que se está generando, corresponde a la presión de saturación de 100 psi. Entonces aquí habrá una temperatura, yo creo que, si no mal no recuerdo, es del orden de 169 grados centígrados, si mal no recuerdo. Mientras que el gas que nosotros entramos aquí decimos que podemos poner el valor que sea, 1200 grados Kelvin. Si nosotros, el valor que queramos nosotros, ¿cuánto es ese gas? Entonces ese gas radiará, hará un diferencial de calor radiante, un diferencial de calor convectivo, que será igual al coeficiente de transferencia de calor por el área por la diferencia de temperaturas entre la temperatura del gas menos la temperatura de superficie que se dé en este tubo en ese momento. Y aquí habrá un calor por ebullición que sale de la superficie hacia el vapor. El problema es que no se puede hacer sino de una manera discreta por el hecho de que el diferencial de calor radiante no es lineal, es a la cuarta potencia, entonces esto no se puede integrar así tan sencillo y toca hacerlo por partes. ¿Qué se necesita para poder hacer calcular el calor total en el tubo? Pues, como decía, hay que partir el tubo en pedacitos, ¿sí? Pedacito 1, pedacito 2, pedacito 3, pedacito 4, y así sucesivamente. Cada pedacito pasa lo mismo, simplemente lo que cambia es que aquí entra con una temperatura T gas 1, aquí entrará con una temperatura T gas 2, una nueva, aquí entrará con una temperatura T gas 3, otra nueva, que va disminuyendo producto del calor que va cediendo, el gas. Entonces, por eso tenemos que actualizar las temperaturas. Pero como digo, el procedimiento para cada segmento es exactamente el mismo, sea que esté aquí o sea aquí. Para poder entonces nosotros hacer eso, pues necesitamos calcular en el DQR, ¿se acuerdan la fórmula del DQR? Que es esta, la fórmula del DQR, que es esta parte, es igual a la emisividad superficial, que la tenemos, 0.85, pero debemos calcular la emisividad del gas y la sortidad del gas. La temperatura del gas la conocemos, digamos, la ponemos 1200 grados Kelvin, y la temperatura de superficie la tenemos que buscar con este balanceo. Tenemos que hacer con este balanceo. Habrá una temperatura T sub SX tal que hace que la suma de estos dos calores, este más este, dé igual al calor de ebullición. Hemos dicho que esa solución la podemos hacer de varias maneras, a fuerza bruta, simplemente ir tanteando con T sub SX, un tanteo, digamos que sea un tanteo de fuerza bruta, que llamo yo, a dele, que dele. Más inteligente, que es asumir la TSX, ¿sí? Calcular este término de la izquierda, así este término,
Y en vez de buscar también con esa TSX, buscar el calor de la derecha, simplemente buscar con el calor que nos dio aquí, cuál sería la T sub SX nueva que haría que este también fuera igual. Entonces, eso nos lleva a un proceso más rápido de convergencia, porque mientras que uno, si este es el calor, digamos, este calor es el calor de la izquierda, esta curva es el diferencial de calor radiante más el diferencial de calor convectivo, que disminuyen en la medida que la temperatura de superficie crece, porque se ve que está restando. Entonces, nosotros asumimos cualquier valor, el que asumamos, sea antes o después, este no tiene ningún problema, podemos asumirlo antes o después. Si nosotros asumimos la temperatura, cualquier temperatura que asumamos lejos o cerquita de su SX, calculamos esta en esta, ¿sí? Y en vez de hacer el cálculo de la temperatura de superficie, buscamos una temperatura de superficie nueva en la otra y vamos cerrando, ¿sí? Vamos cerrando el círculo. Bueno, aquí tocaría hacerlo al revés, ¿sí? O sea que las curvas, perdón, la curva tiene que ser pendiente y no tocaría buscar en este y luego en el otro. Pero uno sabe cuál de los dos tiene que poner primero. En este caso, la pendiente de la curva es esto, nos lleva a que hay que buscar en el primero y luego buscar la temperatura en el segundo. Bueno, ese es lo que tenemos que hacer, pero el problema está en que hay que calcular primero la emisividad, hay que calcular el coeficiente de transferencia de calor, hay que calcular todas las propiedades del vapor. Tiene que siempre calcular todas las propiedades del vapor y calcular las propiedades del gas, y todo eso siempre no es que sea difícil, es engorroso. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues el proceso es simplemente un proceso que se, que un proceso que se lleva a cabo de esta manera. Obviamente, lo primero que tenemos que calcular es cuáles son la composición de los productos de la combustión, o sea, cuántos los moles de cada uno de los productos. Y además, cuál es la temperatura de llama que se alcanza. La temperatura de llama diabática alcanza la combustión de ese combustible y podemos también obtener la densidad del combustible. Ese lo hacemos a través de un procedimiento de estequiometría, muy sencillo. ¿Sí? Caminamos rápidamente. Tenemos que calcular entonces con la cantidad con esta densidad del combustible, con la cantidad de masa, de flujo másico estos son los parámetros que se conocen, los que están a la derecha, ¿sí? Siempre. Los de la izquierda son los que se obtienen. Pero aquí con el combustible, con el exceso de aire, nosotros podemos buscar la estequiometría. Con el combustible y con el exceso podemos buscar cómo se comporta esa combustión. Con la cantidad de flujo y con la densidad calculamos la masa del combustible. Con el combustible y con el exceso calculamos todas estas funciones y sacamos la masa de gases. Entonces podemos saber cuánta masa de gases circula por el flujo. Calculamos, habrá otro procedimiento para calcular a la presión determinada o a la temperatura determinada todas las propiedades del agua, el C sub P, la viscosidad, el PRAN. Y habrá otro proceso que calcula la emisividad de los gases, a la temperatura del gas con el diámetro. Recuerde que esto da el producto, esto da la longitud de la trayectoria media, con la presión parcial que se calcula con la combustión aquí, con el exceso y la combustión, las fracciones molares, se puede calcular la presión parcial. Entonces, con estos datos y la temperatura del gas calculamos la emisividad y luego calculamos las propiedades de los gases también a esa temperatura de gas. ¿Cuáles son las propiedades de los gases de acuerdo a las fracciones molares que hay? ¿Cuánto vale su capacidad, su C sub P, cuánto vale su densidad, cuánto vale su PRAN, el PRAN de los gases? Y luego sí, hacemos el proceso ese que les comentaba, que con solamente hacer 5 vuelticas, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, bueno, aquí tenemos obviamente que calcular la sortidad del gas cada vez, porque esa sí depende de la temperatura de la superficie, y la superficie va cambiando. Lo primero que tenemos que hacer es asumir la temperatura de superficie. Como la temperatura de superficie va cambiando en el proceso iterativo, entonces tenemos que calcular la sortidad dentro del for, porque si no,
Por fuera del FOR sí podemos calcular la emisividad porque esa depende solamente de la del gas, y el gas se mantiene constante durante todo el proceso este iterativo, mientras que la temperatura de superficie no. Entonces la absortividad sí la tenemos que calcular adentro. El coeficiente de transferencia de calor también, porque las propiedades de los gases también varían, y calculamos el calor interno a través de la suma del dQr más el dQ convectivo. Y luego simplemente calculamos la temperatura nueva para igualar este Q interno al calor de ebullición. Eso es lo que se hace. Eso es lo que hace el programa, no hace más. Y después de que salgamos de este proceso, pues ya, ¿qué tenemos? Pues tenemos la temperatura de superficie y tenemos también el diferencial de calor. El diferencial de calor que se transfiere en ese segmento. Eso es así de sencilla la cosa, pero bastante engorrosa de hacer porque hay que hacer muchos cálculos. No es que sea difícil, sino es muchos cálculos. Es un proceso iterativo. Entonces, vamos a mirarlo en el programa. Entonces, si nosotros salimos de aquí y nos vamos al programa, al programa pues este programa es lo que está haciendo. O sea, para cuando tenemos un segmento de un delta X tanto, ¿sí? Que ahorita lo miramos, que tiene un tubo que tiene una emisividad superficial, que tiene un combustible de tanto, vamos a calcular ese calor. Entonces, ¿qué pasa por dentro? Pues lo que ya les comenté. Por dentro, ¿qué es lo que hay? Pues dentro lo que hay es todas las cosas que tenemos que hacer para poder hacerlo. Primero tenemos que leer los datos. Aquí están, leemos los datos, cuál es la temperatura del gas que tenemos, cuál es el exceso de aire, cuál es la emisividad superficial, cuál es el flujo de combustible, cuál es la presión, cuál es el diámetro, qué tipo de combustible vamos a quemar. Y luego, pues hacemos aquí tengo que hacer una conversión a metros, ¿sí? Porque necesito ese diámetro para las correlaciones que existen en la... se me olvidaba decirles que, acuérdense ustedes que en este método pues ya no con el computador ya no podemos calcular la emisividad del gas y la sortida de gas como lo hicimos en la clase, a ir a las curvas y sacar, ¿sí? Sacar la emisividad de referencia y las constantes de corrección, factor de corrección por la presión, sino que nos toca utilizar estas ecuaciones. Entonces allá tenemos que tener un programa donde estas ecuaciones estén metidas para calcular la emisividad. Entonces eso ya está hecho, ese programa es el que se llama emisividad, es un procedimiento que hace esto, por dentro. Entonces recuerden que ya no podemos ir a esto, ya no podemos trabajar con esto, sino nos toca trabajar con estas ecuaciones. Hay las dos opciones, o con ecuaciones o con gráficas. Entonces, en el programa, pues tenemos que hacer eso, por esa razón tenemos que correr el programa a partir de estos datos y empezar. Primero calculamos la estequiometría. Hay un procedimiento que es la estequiometría. ¿Sí? Procedimiento. ¿Dónde está ese procedimiento? Pues puede estar en la misma carpeta, ¿sí? Por fuera, como está, por ejemplo, las propiedades de los gases, como está, por ejemplo, la absortividad, como está la emisividad, que están en un archivo por fuera del programa, o pueden ser procedimientos que estén por dentro, como la estequiometría. Esa sí la tengo aquí por dentro, está aquí arribita, la podemos poner aquí. Entonces, fíjate que esta es la función estequiometría, está aquí. La función estequiometría es una función muy sencilla, simplemente esa función calcula las fracciones molares, ¿sí? De cada uno del combustible que estemos quemando, porque tenemos dos tipos, tenemos metano y tenemos etano, y la temperatura de llama, pero la temperatura de llama se calcula por fuera, o sea, nosotros hacemos, ustedes ya el cálculo de la temperatura de llama, pues es un cálculo que depende de las formulitas que teníamos o de los balances de energía que dice que la temperatura de llama es igual a la energía de los reactivos, igual a la energía de los productos. Entonces eso lo hacemos por fuera y simplemente para cada exceso de aire calculamos una temperatura de llama
y luego la correlacionamos con una expresión función del exceso de aire. Eso se puede hacer por fuera, para no estar metiendo aquí todo lo que es las entalpías de reacción del CO2. No, eso lo hacemos por fuera, por allá, en otro programa, y calculamos después, hacemos una correlación para calcularla y la metemos aquí. Entonces aquí no está tan complicada la cosa. Entonces, corremos ese programa, corremos ese procedimiento, ¿sí? Lo primero que hacemos es correr ese procedimiento de la estequiometría. Luego el procedimiento de cálculos de las propiedades de la masa de gases también es otro procedimiento que también lo tengo aquí, no está por fuera, está por dentro, ¿sí? Entonces el flujo está aquí, en la función masa de gases. Es una función que requiere cuánto flujo de gas, la densidad del gas, qué tipo de gas es, el exceso, y hacemos este cálculo donde simplemente convertimos el flujo de combustible en pies cúbicos, lo convertimos a flujo en metros cúbicos por segundo para nuestra y luego calculamos la masa como el producto del flujo de combustible en metros cúbicos por segundo por la densidad del combustible, y dependiendo del combustible que tengamos, si tenemos uno, o sea, metano, o dos, que es propano, pues tendremos una cantidad de masa de aire requerida para cada, dependiendo del exceso y dependiendo del peso molecular de cada combustible. Eso también ustedes lo han hecho ya muchas veces en la termodinámica 2, y calculamos entonces la masa de los gases como la suma de la masa de combustible más esa masa de aire. Entonces ahí tenemos cuánta masa de gases podemos nosotros obtener con esa masa de combustible. Después calculamos las propiedades del vapor, que eso sí es fácil, es como ir a una tabla, y calculamos la emisividad también, que es todo el proceso ese que hemos hecho. Aquí es donde están todas las fórmulas de sumatoria y todo, que miraremos ahorita rápidamente por dentro que hay, no, pues no vamos a detallar, y las propiedades de los gases, que son las propiedades de la mezcla. Después necesita la descomposición. Quiero cada gas, cada propiedad, la del C sub P, la densidad, la conductividad, requiere un procedimiento para hacer la correlación entre las propiedades particulares de cada componente y la propiedad de la mezcla. ¿Sí? Luego de que tengamos todos esos datos, pues sí pasamos al procedimiento iterativo. Es decir, asumimos la temperatura de superficie, como dije, cuántos grados, puede ser por encima, por debajo. La temperatura de saturación es una muy buena, referencia para asumir la temperatura de superficie, porque la temperatura de superficie siempre estará cerquita de la temperatura del vapor, más que de la temperatura del gas. Ustedes recuerdan que el gas, la ebullición es muy buena, entonces cuando uno pone una olla en una cocina, pues el agua está a una temperatura, en la superficie del metal está más cerquita de la temperatura del agua que de la temperatura del gas, entonces uno puede tomar ese criterio para decir, vamos a ponerla más cerquita. Entonces, simplemente hacemos las 5 vueltas, ¿sí? Con 5 vueltas que hagamos, hacemos lo que teníamos, calculamos la absortividad y el coeficiente de transferencia para poder calcular el calor interior, el calor de interno, que es la suma del calor radiante más el calor convectivo. Después de que calculamos eso, calculamos el calor por unidad de área y nos vamos a la ebullición para calcular cuál es la temperatura de superficie nueva que hace que este calor que calculamos aquí sea igual, nos sirva para calcular aquí. Fíjate que este mismo calor lo traigo aquí, lo traigo acá, dice calor interior dividido por A, me da el B a la 0,33, así que le explico por qué. Y calculamos cuánto vale la nueva temperatura, y esa nueva temperatura simplemente la volvemos otra vez 5 veces a meter aquí para ir calculando cuánto vale el calor nuevo y cuánto vale la nueva temperatura superficial hasta que no cambie más, ¿sí? Porque estamos acercándonos allá a la temperatura. Entonces, primero miremos esa situación, o sea, simplemente correr este programa para que ustedes vean que eso se da. Entonces, lo primero que voy a mostrar es precisamente eso, o sea, calcular propiedades y calcular la emisividad de los gases, pues también la vamos a mirar, pero
lo más importante es este procedimiento, o sea, aquí. Entonces vamos a calcular cuánto vale el calor interior, ¿sí? Cuánto nos da cada vez y cuánto nos da, voy a quitarle, y cuánto nos da la temperatura de superficie. O sea, la temperatura de superficie, cómo va cambiando. Entonces la tenemos acá. La tengo acá, temperatura de superficie. Entonces yo, por ejemplo, voy a pararme aquí para ir calculando la temperatura de acuerdo a la primera aproximación que yo dé. ¿Sí? Porque la temperatura va cambiando. Ustedes ven que esa va cambiando cada vez que yo hago este cambio, que yo hago esta instrucción. Entonces, voy a explicarles por qué se da eso. Entonces, si miramos acá, ¿por qué se da eso? Pues se da eso porque, digamos, dice, yo calculo el calor interior como la suma del calor radiante más el calor convectivo. Listo. Eso me da un número. Digamos que me dé 2.400 vatios. Listo. Cuando yo lo calculo con las temperaturas de superficie asumida y la temperatura del gas que tengo, los 1.200, y la temperatura que asumo. Listo. Temperatura primera. Entonces, ¿qué hago? Como el calor, este calor debe ser igual al calor de ebullición, y el calor de ebullición vale mu por HFG por el término G por densidad del vapor menos densidad del líquido sobre la tensión superficial elevado a la 0,5 multiplicado por C sub P por T de la superficie menos la temperatura del vapor, dividido todo por C sub SF por HFG por Pran elevado a la N elevado al Q. Este término lo llamo yo A, todo esto lo llamo A, y todo esto lo llamo B, lo que está por dentro. ¿Sí? Entonces, por eso es que aparece allá la A y la B. Entonces, como yo digo, estos 2.400 serán entonces igual, todo este término lo llamo A, todo. Entonces, queda igual a A por B elevado al cubo, eso es todo. 2.400 son iguales a A por B al cubo. Entonces, para calcular, tengo que calcular B. Entonces, despejo 2.400 sobre A me da B al cubo. O raíz cúbica de esto me da B. Pero como B es igual a C sub P por T sub S menos T sub B sobre C sub SF por HFG prana la N, pues simplemente calculo, esto lo llamo de T, la diferencial de temperatura, TS menos TB. Entonces, B lo multiplico por este denominador y lo divido por C sub P y me da la de T. Eso es lo que yo tengo allá en el código. ¿Sí? Ustedes ven que eso es lo que tenemos allá en el código. Porque lo primero que hago es calcular A, como la viscosidad por HFG, por G, la calculo A. Luego divido el calor interior por A y le saco la raíz cúbica. Y luego multiplico ese B, lo multiplico por C sub SF, por HFG, prana la N, digo por esa prueba y me da el DT. Y luego simplemente calculo la nueva temperatura como el DT más la temperatura de saturación. Y listo. Entonces, por eso estoy calculando la nueva temperatura de saturación. Esa es entonces la metodología que se tiene. Y lo que quiero mostrarles es que uno puede poner la temperatura que quiera inicialmente. O sea, miremos cogen una hojita, ¿sí? Cogen una hojita y miramos cuáles fueron las temperaturas que asumimos y cómo va cambiando esa temperatura de superficie para ver si en 5 vueltas ya no cambia más y cuánto vale el calor interior. Entonces, corremos el programa, decimos, vamos a correr el programa, decimos que calcule con esos datos y entonces ya hizo todo y entonces él, en ese proceso, él calculó la primera vez que hicimos eso, la temperatura de superficie valió 457.50. Entonces apuntemos allá 457.50 como primera temperatura de aproximación y con eso calculamos. Entonces yo quiero calcular la nueva temperatura, entonces simplemente hago las instrucciones. Calculo, ¿sí? Voy con el Q interior, calculo la A y la B, calculo la DT, fíjate que la DT me da ahora 358, calculo la T superficie nueva, me da 441, antes me había dado, la T superficie estaba todavía en 457 y la T superficie nueva ahora se me actualizó a 441. De 457 pasó a 441 con el cálculo.
Y ese 457 lo borro, ¿sí? Y lo convierto en 441, ¿sí? Entonces ahora la T de superficie valdrá 441. Entonces hago eso. Mire que la T de superficie nueva ahora vale 441, no vale 457. Y con esa volvemos a empezar, ¿sí? Entonces volvemos a decirle, otra vez empiece. Mire, entonces vuelve otra vez a calcular la sortividad. Me metí allá en el cálculo de la sortividad. Bueno, aquí hace todo ese cuento de la sortividad. Aquí por dentro de la sortividad están todo lo que es las sumatorias y todo esto. Esto es un programa muy largo, pero no vale la pena que lo detallemos. Calcula las estas, calcula las expresiones parciales, calcula unas constantes y luego calcula las sumatorias. O sea, aquí todo lo que hace es calcular todas esas constantes y calcular las sumatorias. Aquí está. Esas sumatorias que ustedes ven allá, esas sumatorias que les mostraba es esta. Esta sumatoria es esto mismo que está aquí, es esto mismo que está aquí. O sea, esta sumatoria es esta sumatoria, sumatoria de sumatoria, ¿sí? Sumatoria de sumatoria, la estamos haciendo ahí. Sumatoria de sumatoria está ahí. Entonces, eso es lo que estamos mostrando. Dos sumatorias, una sumatoria de una matriz. Entonces, es un foro anidado, donde las constantes pues son las constantes que están allá en la tabla, ¿sí? Entonces, no voy a hacer énfasis en todo el código que está ahí, pero básicamente ese código que estamos corriendo ahí, lo que está haciendo es haciendo esta operación de calcular la emisividad, no por las curvas, ¿sí? Sino calculando la emisividad con las sumatorias, matemáticamente. Entonces, pues no vale la pena que nosotros nos pongamos a detenernos en eso y seguimos, ¿sí? Entonces, ya él en la segunda vuelta va a calcular la nueva temperatura de superficie. Entonces, él sigue, ya va en 441, recuerden, 457, luego 441. Ahora miremos cuánto costó la nueva temperatura de superficie. Vale 441,060, ya no cambió casi, mire. 441,060. Entonces, volvemos a actualizarla, ¿sí? Y volvemos a correr. Entonces, la siguiente vez, ¿sí? ¿Cuánto valdrá? Entonces, la siguiente vez, la temperatura de superficie nueva, 441,60, y ahora vamos a calcular la nueva. Entonces, corremos acá. Entonces, ya la nueva es 441,0,959. Fíjense que ya prácticamente no cambió nada. Entonces ya encontramos, y el calor interior tampoco ha cambiado. O sea, si nosotros miramos el calor interior, pues vale 1498, ya la próxima vez no cambia nada. Entonces él hace la convergencia muy rápido. Mire, 1498, sigue haciendo la convergencia. Cuando hace 5 veces esto, ya hicimos la quinta vez, ya salió, ya sale. Ya salió, bueno, aquí volvió a empezar. Entonces lo que está haciendo es ese proceso. Entonces es un proceso muy eficiente desde el punto de vista del cálculo de hacer esa técnica, y obtenemos la solución. Si nosotros quitamos la pepa para no, es que de una vez calcula el calor y la temperatura de superficie que se dan en ese tramo. Entonces vamos a mirar otra vez. Este es el programa, lo corremos, ¿sí? Para estos datos, y decimos calcule, y él me calcula. Entonces me dice que cuando la temperatura es 1200, la temperatura de superficie se estabiliza en 167 grados centígrados. Esto ya son centígrados, porque el resto, los 273, son los 440 y pico esos que estaban allá. La emisividad de los gases da 0.18, la sortividad de los gases da 0.31, el calor da 1498, y la temperatura del nuevo segmento pasa de 1200, pasará a 1184. O sea, esa pérdida de calor de 1498 hace que los gases se disminuyan en 20 y pico de grados. ¿Y por qué? Entonces miremos aquí el código. Miramos aquí el código y nos dice que una vez calculado en el procedimiento ese repetitivo de 1 a 5, cuando salgamos de este en, pues ya tendremos que el calor interior ese es. Entonces simplemente calculamos la nueva temperatura como la temperatura que llevábamos, los 1200 grados, menos ese calor que cedemos dividido por la masa de los gases por el C sub P de los gases.
Entonces tendremos la nueva temperatura, y esa temperatura es la que estoy mostrando aquí, T-gas 1 en el string del EDIT 10, o sea, en una caja de esas, y se ve la nueva temperatura, para ver cómo disminuye la temperatura desde esta temperatura a esta nueva. Entonces, esa nueva temperatura sería la nueva temperatura que utilizaríamos para calcular el calor interior, o sea, el calor transferido en el segmento siguiente, y así sucesivamente. No hay no repetir. Entonces se vuelve que nosotros tenemos aquí un for, o sea, lo que estamos haciendo en este sistema es un for. Lo que estamos haciendo es un for de 1 a 5 veces para calcular el Q interior y luego calcular la T sub S nueva y volver a repetir hasta que cuando tengamos calcularemos el calor interior que se convierte en el calor real y la temperatura de superficie real de ese segmento y repetimos, calculamos la nueva temperatura de gas nueva, ¿sí? Como el calor interior que tenemos aquí menos, perdón, la temperatura del gas actual, la que traíamos, la Tn-1, menos el calor interior que calculamos, dividido por la masa de los gases, se supera los gases. Entonces ya tenemos esa nueva. Entonces esa nueva temperatura la tenemos que volver otra vez a llevar a otro for y externo, que ese for lo que hace es que calcular los n segmentos. Entonces este es un for de 1 a n segmentos. Yo defino cuántos segmentos quiero, si quiero 10, si quiero 20. Entonces un for de 1 a n, y con esta nueva temperatura de gas nueva, yo vuelvo otra vez a calcular lo mismo para el siguiente segmento. Entonces es simplemente hacer dos fores anidados donde el for exterior va calculando cada segmento y el for interior calcula cuánto es. Hay que hacer un tanteo aquí porque hay que calcular una temperatura de superficie tal que haga que el calor interior sea igual al calor exterior. Eso es todo lo que hay que hacer. Y eso es lo que entonces deberíamos hacer en el programa completo de calcular el calor total, porque aquí estamos calculando, en este programa estamos calculando solamente el calor de un pedacito, ¿sí? En este programa solamente estamos calculando, este calor interior se define, es solamente el calor de un pedacito del tubo, de un pedacito del tubo. Si nosotros queremos calcular la suma de todos estos calores, tenemos que hacer un programa que haga los dos fores anidados, el for de 1 a n, de los n segmentos que yo parta el tubo, y además que haga el for de 1 a 5 para calcular el calor en cada segmento. Esa sería entonces la solución de este problema, que tiene, pues como ustedes ven, un proceso muy sencillo, por eso no es complicado, simplemente que hay, como ven, que hay que calcular muchas propiedades que son a veces complicadas, la emisividad y la sortividad son complicadas de calcular, y el mismo coeficiente de transferencia de calor también, hay que calcular el Reynolds. Fíjense que aquí hay un procedimiento que se llama HI coeficiente. ¿Ese procedimiento dónde está? Pues ese procedimiento también está, lo he puesto aquí dentro del código. Está, ¿sí? Está aquí dentro del código, aquí está el procedimiento HI, coeficiente de convección, que depende de cuánta masa circula por el diámetro, por el tubo, con una densidad de gas, con una viscosidad, con un prán, con un K de gases y una longitud. Y entonces calculo el Reynolds, calculo el Nusselt y calculo el HI, y ya. Calculo la velocidad de los gases, calculo el Reynolds, calculo el Nusselt y calculo el HI, ya. Cada vez que pase por aquí, que esté cambiando las propiedades de los gases, porque están cambiando sus temperaturas, yo calculo un nuevo HI, y ese HI entonces lo uso en el cálculo del calor, del calor total interior, que es la suma del calor convectivo y el calor radiante. Es la única forma de hacerlo, porque no podemos hacerlo analíticamente, no lo podemos hacer, nos toca de a pedacitos, de a pedacitos. Pero vuelvo y repito, este programa que estoy aquí corriendo, que se llama de QX, por eso lo llamo de QX, es solamente el programa que me calcula
el calor en un segmento. Si yo quiero calcular todos los calores, la suma de todos estos calores, pues tengo que hacer otro programa. Ese programa se llama ya, lo tengo hecho también, donde está metido eso internamente, que se llama cálculo de la potencia de la caldera. Toda. Entonces vamos a abrir ese programa para que veamos entonces cómo funciona este programa. Entonces, simplemente nos vamos a abrir un nuevo programa. ¿Sí? Nos vamos a abrir un nuevo programa que es... Se bloqueó. Tenemos entonces en verdad. Voy a cerrar esto porque esto es lo que hace que se bloquee esa vaina. Bueno, entonces ya abrimos acá, vamos al home, abrimos el nuevo, y entonces vamos a abrir un programa que tiene todo, o sea, que es el programa que tiene todo el cálculo de la potencia de la caldera, que tiene todo, o sea, calcula todos los calores en cada segmento en un tubo que está conocido. Entonces simplemente lo abrimos. Entonces ese programa ya es un poquito más, tiene más datos, porque ese programa pues lo que hace es calcular todos todo el calor transferido, no solamente en el tubo principal, ¿sí? Como el pedacito que hicimos allá, sino también en los 24 tubos secundarios de 2 pulgadas. ¿De dónde sacamos estos datos? Pues los sacamos de una caldera típica. Entonces, este programa nos muestra también que, el trabajo analítico que hemos hecho, toda la teoría que nosotros hacemos en transferencia de calor, coincide con lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque lo sacamos de un catálogo. Entonces, mire, vamos a correr este programa, pero lo primero que vamos a ver es de dónde sacamos los datos. Entonces, vamos a mirar la ficha técnica de las calderas que pues, nosotros podemos correr. Mi ficha técnica es que es el mismo que le he mostrado, y que las calderas las venden de 15 caballos, de 20 caballos, de 25 caballos, y que dependiendo del tamaño de la potencia de cada caldera, pues ellas tienen un tamaño de tubos y número de tubos y diámetro de tubos. Entonces, por ejemplo, yo he tomado los datos de la primera, de la caldera de 15. Entonces, la caldera de 15 dicen que el diámetro del tubo principal son 16 pulgadas, que la longitud total son 69 pulgadas y que la longitud efectiva de los tubos es 55, que el diámetro del casco es 36, que tiene 24 tubos de 2 pulgadas. Entonces, esos datos los he tomado para ver si con esos datos nuestro programa calcula que esta caldera es de 15 caballos, si nos da la misma transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he puesto esos datos aquí, los he trasladado desde la ficha técnica, los he trasladado para ponerlos aquí como datos, yo podría cambiar esos datos si yo quisiera calcular la caldera no de 15, sino la caldera de 30 caballos, pues simplemente cambiaría los datos. El tubo principal ya no sería de 16, sino de 18. En vez de poner 24 tubos de 2 pulgadas, pondría 40. ¿Sí? Y eso me tendría que aumentar la cantidad de calor que se transfiere. Entonces se convertiría en una caldera de 30. Seguramente esto va a funcionar. Vamos a ver si funciona para 15. Entonces, la caldera, ¿qué tiene por dentro esto? Pues el mismo código que les he mostrado anteriormente, el mismo código que que les mostré en el programa anterior. Simplemente que repetido, ¿sí? ¿Sí? Repetido, mismo. O sea, leemos los datos, hacemos lo mismo, calculamos la estequiometría, ¿sí? Y calculamos, ahora tenemos dos fores, ¿sí? Dos fores. El for de 1 a n, que ese calcula para cada segmento, ¿sí? Para cada segmento de tubo, ¿sí? El calor diferencial.
calcula para cada segmento. Entonces, si nosotros nos metemos en el primer segmento, pues calcularemos, repetiremos de 1 a 5 el cálculo de lo que hicimos en el otro. Mire que esto es lo mismo que el otro. Y luego, cuando salgamos, simplemente actualizamos la nueva temperatura de gas y volvemos a repetir, ¿sí? Cuando termine el for, de 1 a n, lo volvemos a repetir, que se termina acá. Cuando actualizamos esta temperatura de gas nueva, aquí hacemos un vector. Cuando terminemos aquí, este n es el del for de 1 a 5 y este es el n del for de 1 a n. Entonces, volvemos otra vez a repetir cuando n vale 2, cuando n vale 3, hasta que n. ¿Y quién determina n? Pues n lo determino yo. Yo digo, yo quiero 10 segmentos, 20 segmentos, 30 segmentos, ¿sí? Para ser más exacto. Entonces, eso lo ven ustedes acá, que el n, ¿sí? El cálculo de n lo hago aquí, resolución del cálculo, 10 veces, 20 veces, lo que yo quiera, para ser más exacto. Entonces, es repetir lo mismo de antes, pero con la ventaja de que esto nos lo hace más rápido. Entonces le decimos corra. Pues lo que quiero yo es correr y le digo, vamos a mirar si con estos datos más o menos me da lo que es la potencia de la caldera, que dice que es de 15. Pero aquí me da 1493. Es una aproximación muy buena, ¿sí? De lo que es la teoría a la práctica. Lo que dice la ficha me lo da el este. Y además, pues me muestra cómo evalúan las temperaturas, cómo evalúa el calor por unidad de área, cómo están las absortividades, cómo está la emisividad, cuál es la temperatura de superficie, ¿sí? Puedo mostrar todo eso. Y además, pues puedo jugar con una operación transitoria. Aquí es donde viene el enlace de este programa. Debemos enlazar este programa, el enlace de este programa con el programa que habíamos hecho en Simulink, donde había una transitoriedad. Acuérdense ustedes que cuando hablamos, este es un programa analizado de estado estable, o sea, cuando tenemos esta situación, cuando el flujo de combustible es este, cuando la presión de funcionamiento es esta. ¿Sí? Es un estado estable. Pero nosotros podemos mirar un estado transitorio. ¿Cómo sería que se comportaría el calor de los gases en la medida que tengamos un proceso transitorio? Entonces, acuérdense la caldera, si nosotros volvemos aquí al cuento de la caldera, las calderas, ¿sí? Su transitoriedad se da por razones de que la presión se suba o se baja, y entonces ella va a poner más masa de vapor o más capacidad o más calor transferido, dependiendo de si la presión del vapor se sube o se baja, o dependiendo los factores más importantes que hacen que una caldera cambie son la masa de combustible que yo meta, que da una llama más grande, y la presión del vapor. ¿Por qué? Porque precisamente eso se ve en la gráfica de la evolución de la transferencia de calor. Mientras que la presión de vapor determina la temperatura del vapor, decimos que esta presión de vapor determina esta temperatura del vapor. Y esta llama, la masa de combustible que determina una masa de gases, entre más masa de combustible, ¿sí?, tenga, la curva de la temperatura de los gases va a cambiar, porque si el gas es metano, usted sabe que la temperatura de llama no cambia porque meta más o menos, esa no cambia, porque la temperatura de llama del combustible siempre será la misma, luego yo siempre empezaré en el mismo punto. O sea, la temperatura de entrada será la temperatura de llama, es la misma siempre, pero en la medida que tenga más masa de gases, la curva será, si pongo poquita masa de gases, esto bajará muy rápido. Y si pongo mucha masa de gases, baja menos. ¿Sí? Esto es para masa de gases altas y esta será para masa de gases bajas. Y la masa de gases, pues depende de la masa de combustible, o sea, masa de combustible alta y masa de combustible baja. Entonces, lo mismo que pasa con las ollas, cuando usted le mete candela, pues hierve más el agua. Cuando abre la llave del combustible, cuando usted abre la llave del combustible, hierve el agua más rápido, o sea, se produce más vapor, o sea, tiene más potencia. Si usted cierra la llave del combustible, pues se produce menos vapor, hierve menos. ¿Por qué? Pues porque simplemente
los gases se enfrían más rápido cuando hay poquita masa que cuando hay mucha masa. Y ustedes ven que entonces la diferencia de temperaturas entre el T del gas y la T del vapor, que es la que determina la transferencia de calor, hay mayores transferencias cuando la masa de gases es alta que cuando la masa de gases es baja. Entonces, podría decir que yo tengo que el calor de los gases, o la potencia de la caldera, es una función, lo puedo expresar como una función transitoria de cuánta masa de combustible mete, que corresponde a una masa de gases, porque la masa de combustible se convierte en masa de gases, y la presión del vapor. Son las dos variables más importantes. Y eso lo puedo convertir en una caja negra. Si yo pongo la caja negra, digo, si pongo la presión de vapor aquí y pongo la masa de combustible, esa masa de combustible me va a dar el calor de los gases. Si yo puedo encontrar una relación funcional entre estas dos, esta función. Entonces, esta función la meto aquí, que es una función polinómica. ¿De dónde la saco? Pues, ¿de dónde saco esa función? Pues la saco de correr el programa para cada masa y para cada presión. Entonces, vamos a mirar esa situación. Entonces, si yo cojo el programa que tengo, que me calcula el calor de los gases en función de la presión de vapor y la masa de combustible, y hago una tablita, hago una tabla en donde, para poder sacar esa correlación, yo hago una tabla en donde, utilizando el programa ese que tengo, cojo la presión del vapor y la masa de combustible y pongo aquí cuánto calor de gases se obtiene o cuánta potencia tiene que. Yo puedo decir, la presión de vapor, 150 psi, 150 psi, 150 psi, 150 psi. Y aquí pongo la masa de combustible, 600 pies cúbicos, 630, 700, 750. Entonces, en la medida que cambia esto, aquí va a salir un calor. Aquí este 150 con 130 me da los 14,96. Aquí me dará, si tengo 150 y 600 menos, me dará 14 cerrado. Aquí me dará, si quemo más combustible, me dará 15. Si quemo más combustible, me dará 16. Entonces aquí habrá una relación entre esta y esta. Ahora quiero mirar el efecto de la presión. Entonces simplemente cambio la presión a 100. 100, 100, 100, 100 y vuelvo los mismos flujos. 600, 630, 700, 750. Y luego cojo la tabla en el IES, la meto esta tabla en el IES y le digo, hágame una correlación donde el calor de los gases sea una función de la presión del vapor y la masa de combustible. Y me da una correlación, ¿sí? Un polinomio, que ese polinomio me sirve de una vez para no tener que correr yo ya corrí el programa miles de veces, pero eso lo llevo a una función, y esa función es la que me va a servir a mí en el proceso transitorio. Entonces, hagámoslo. Entonces, si yo tengo esa situación, yo hago eso, ¿cómo lo hago? Pues lo hago con el programa. Me voy a este programa y le digo, entonces, hagamos una tabla, ¿sí? Hagamos una tabla en donde miremos cuál es el valor de la potencia de la caldera que se da como función del flujo de combustible y la presión de vapor. Entonces ya sabemos, por lógica, digamos lógica sencilla, análisis sencillo, que si yo aumento el flujo de combustible, esa caldera dará más potencia. Subirá. No es que suba mucho o poco, pero sube. Si yo subo, manteniendo el constante esto, subo la presión, ¿qué pasará con la potencia? ¿Sube o baja? Alguien que me diga. Sube. No, baja. ¿No ve que si subo la presión, subo la temperatura y habrá menos diferencia? Porque los gases siguen lo mismo y la temperatura del vapor, pero les hice estas gráficas.
Les acabé de hacer estas gráficas. Les digo, si yo tengo la curva de temperaturas, la temperatura del vapor y la temperatura de los gases, ¿qué pasa si yo subo la presión del vapor? Si subo la presión del vapor, sube la temperatura y no cambio los gases, simplemente los dejo igual. Entonces, ¿qué pasa? Si subo esta temperatura, mire que la diferencia de temperatura local se va a disminuir. Entonces, ¿dónde se transmitirá más calor? ¿Cuando la temperatura es alta o cuando la temperatura es baja? Pues cuando la Claro, temperatura es baja, porque hay más diferencia de temperatura. No será mucho, pero porque este cambio no será muy fuerte, pero sí se verá un poquito. Ahora, ¿qué pasa cuando cambio la masa de gases? Pues ahora, si mantengo la constante la temperatura del vapor, pero cambio la masa de los gases, pues pasará esto. También cambia la delta T, esta o esta. Cuando tenemos una masa de gases bajita, tendré menos calor. Y cuando tendré una masa de gases alta, tendré más calor. Lógico, porque eso está claro. Y de la lógica también uno dice, si le meto más combustible, más masa de gases, tendré más calor. Y aquí se ve, ¿por qué? Pues porque entre más masa de combustible, más masa de gases, y entre más masa de gases, menos se enfría los gases, porque acuérdense, la temperatura nueva del gas es igual a la temperatura anterior menos el diferencial de calor sobre la masa de los gases sobre el C sub P. Si la masa de gases crece, pues esto resta menos cada vez. Y al restar menos, esta temperatura se disminuye más lentamente. ¿Sí? Entonces se disminuye más lentamente, de tal forma que al disminuirse más lentamente tiene más diferencia de temperatura. Entonces, ahí está. La lógica está aquí, el análisis lógico está aquí, pero el análisis, eso tiene que representarse, eso tiene que darse, ¿sí? Efectivamente, cuando nosotros corramos la caldera, a ver si es cierto. Entonces, miremos, tenemos que calculamos para 630 y 150. Para 630 de flujo de combustible y 150 de presión, la caldera da 1493. Vamos entonces a subir el flujo. Vamos a subirlo a 700. ¿Qué esperaremos? Que la potencia sea superior. No que hemos cambiado nada, simplemente vamos a calcular nuevamente con todo ese código que tenemos adentro, a ver si es cierto que todas esas emisividades, todos esos fores de 1 a 5, todo eso sirve para algo. A ver si tiene sentido lo que está aquí. A ver si más o menos sube. Entonces, a ver, tiene que subir. Entonces calcular. Me da 16, mire que sí subió. Mire que sí subió. Y si subo más, 800, pues sube, pero ya no sube tanto. Ya sube a 18. Llegará un momento que yo, exagerando las cosas, yo puedo poner aquí 8000. Sí, 8000 por exagerar. Eso no es mentira, pero exagerar. Entonces con 8000 me da 62. Pero si yo pongo 9000, ya no sube de 62, no sube al doble o un poquito más. Fíjate que sube muy poco y llegará un momento en que no sube nada. Eso es exagerando. Entonces tenemos 630, que es el caso, me da 1493 y 700 se me sube a 16. Ahora, ¿qué pasará si subo la presión? En vez de 150 pongo 180. ¿Qué pasará? ¿Esto subirá o bajará? Dará menos, no necesita menos, dará menos. claro, Va a ser menor, la potencia es menor. ¿Por qué? Porque la temperatura del vapor se me sube y hay menos posibilidad de transferencia de calor. Entonces miremos, 1493, 1490. Ya no están, ya no es, eso no es, afecta tanto. ¿Qué afecta más? El combustible que la presión. El combustible afecta más que la presión, pero ambos son, son factores que determinan la potencia de la caldera, el calor de los gases. Entonces, para evitarme yo hacer todos esos cálculos en el modelo transitorio que nosotros teníamos, y nosotros volvemos aquí al modelo transitorio, ¿se acuerda que dónde estábamos antes cuando estuvimos hablando del modelo transitorio, que era esto, que quedamos allá parqueados, ¿sí? Donde yo decía, es que para controlar la presión de la caldera yo tengo que regular la masa de combustible, pero
por cada masa de combustible y por cada presión, ¿sí? Que lo puse aquí, por cada masa de combustible y por cada presión hay una disminución o aumento del calor de los gases, que es la que verdaderamente me permite a mí ese cambio en el calor de los gases al manejar el combustible, es la que me permite controlar una presión de referencia. Entonces, si yo pongo una presión de referencia, dependiendo de la presión que tenga actual la caldera, ella me sacará el control de presión, me sacará un flujo de combustible que debo meter, ese flujo de combustible con la presión de vapor, me calculará una calor de los gases y esos calor de los gases con el balance energético me dará una presión y así sucesivamente, o una temperatura que me dará una presión y así puedo controlar. Pero ¿qué es lo que hay aquí por dentro? ¿Qué debería haber aquí por dentro? Aquí por dentro debería haber todo ese programa que nosotros tenemos, para ser bien exactos. Debería estar la emisividad de los gases, la temperatura, las propiedades del gas, la mezcla, la estequiometría, todo eso debería estar aquí. Pero hacer todo eso, eso se demora. Tenemos todo este problema, más todo eso nos demoraríamos años. Entonces, ¿cuál es el corte que nosotros hicimos? Pues corramos el programa por fuera y hagamos la correlación. Entonces, esa correlación que he dicho, donde yo hago la tabla y con la tabla calculo esta ecuación. Por dentro de esto lo que está es esta ecuación. ¿Y qué representa esta ecuación? Es una ecuación donde estamos correlacionando el calor de los gases como función de la presión y de la masa de combustible. Aquí está, ¿sí?, elevado a una potencia y con productos a la potencia 1, la potencia 2, ¿sí?, la presión a la potencia. Aquí podemos meter hasta los cruces, si nosotros queremos, pero como la presión es o sea, afecta menos que la masa, pues lo podemos dejar así y esta fórmula me reemplaza todo ese programa y lo puedo meter aquí y ya tendré mi caldera también analizada desde un punto de vista transitorio y hacer el control utilizando el estudio del estado estable. Entonces, por eso les decía que esto se demoraba su rato en poder entender, porque aquí adentro hay calor radiado más calor convectivo igual a calor de ebullición y todo eso hay que estudiarlo, pero para condensar todo esto en un paquete, pues corremos esto por fuera y hacemos esta correlación. Y eso es lo mismo, eso es como si lo corriéramos, porque mire usted que cada vez que yo corro esa tabla, cada vez que yo corra el programa y haga la tabla como la hice aquí, como les dije que hiciéramos la tabla en el programa, cada vez que yo hago esa tabla, ¿sí?, de presión de vapor y de masa de combustible, yo calculo el calor de los gases, pues cada vez que yo corra esto, lo que estoy haciendo es como si estuviera corriendo el programa ese. Y al hacer la correlación me está reemplazando todo ese trabajo tan complicado o tan extenso de correr el balance de energías en la caldera. Entonces, con eso, con la utilidad que me da este programa de la caldera, con la utilidad que me da este programa de la caldera, yo puedo también, además de calcular una caldera cualquiera, ¿sí?, en su desempeño y probar esta ficha técnica, y probar la ficha técnica, si yo cambio los diámetros del tubo y cambio todo, yo podría mirar que efectivamente cuánto me daría una caldera de potencia, ¿sí? Si no la tengo, si yo digo, voy a hacer una caldera, a mí se me ocurre poner aquí un diámetro no de 16, sino fíjate que en la ficha técnica no hay calderas, hay de 16, de 18, de 20 y longitudes de 55, y a mí se me ocurre, no, voy a poner una caldera de 16, pero con una longitud no de 55, sino de 80. ¿A esa caldera cuánto me dará? Pues pongo aquí el número y a ver qué me da. Obviamente me tiene que dar más, entonces hagámoslo. Por ejemplo, corrámoslo. Digamos que la longitud efectiva del tubo no es 55, sino ponemos una caldera de 70 pulgadas, no de 55 sino de 70. ¿Qué me daría aquí? Pues más calor. Obviamente, porque lo único que he cambiado es, tengo más área de transferencia, pues tendré que tener más calor.
Pues no he cambiado nada, el flujo es el mismo, ¿sí? Entonces le digo calcule y me da 15, ahí he mejorado, una caldera más grandecita, ¿sí? Y lo mismo pasa con el tubo. Si pongo en vez de poner, aquí pongo 55, ¿sí? Y si yo pudiera poner, me da 14. Si yo pudiera poner, en vez de poner 24 tubos de 2 pulgadas, pongo 30 tubos de 2 pulgadas. A mí se me ocurre que voy a meter 30 tubos allá. ¿Qué me hará? Pues más, los 14 se me convertirán en más. Mire que sube. Entonces, mire que este programa es un programa bueno para determinar cualquier caldera que ustedes quieran diseñar, cualquier caldera pirotubular que quieran diseñar. Y si quiero cambiar de combustible, pues listo, me paso al etano. Y si quiero cambiarme el propano, si quiero cambiarme, pues simplemente tengo que meter dentro del programa toda la estequiometría que corresponde a este. ¿Sí? Toda la estequiometría. Seguramente con el etano es más fuerte que el etano es más fuerte que el metano, ¿sí? Aquí cuando teníamos 20, con el etano, con el metano y 24 tubos de 55 pulgadas de largo me daba 14,90. Ahora, si yo digo no, vamos a cambiar el combustible, vamos a poner etano, ¿qué pasará? Pues más potencia, ¿sí? 21, mire, porque es que el etano tiene más cañanga, tiene más poder energético. Y si meto propano, pues también, en ese mismo tamaño. Por qué no utilizamos etano entonces en una caldera? Ah, porque es que ese etano no está disponible en la calle. O sea, el etano no lo venden, ni nadie se pone. El etano lo produce Ecopetrol, pero lo utiliza para otras cosas, para hacer el etileno, pero no para venderlo. El propano sí, pero como el propano tiene el peligro de que le tiene que venderlo, él lo produce Ecopetrol y lo tiene uno que traer en cilindros para llevarlo a la casa, es peligro. Entonces, normalmente lo que uno utiliza es el metano, que es el gas natural. El gas natural si está aburrido, lo saca uno del pozo y lo trae y lo distribuye por todas las ciudades. Entonces, por eso el metano es el que se utiliza más. ¿Sí? Yo simplemente puse aquí el etano como una opción de mirar, digamos, analíticamente qué produciría, pero el gas que se utiliza es en 100% el metano. El gas natural, que es casi metano. Si yo quiero volverlo de verdad gas natural, y pongo aquí gas natural, tendría que poner toda la composición del gas natural y hacer toda la estequiometría teniendo en cuenta toda la composición del gas natural, que es otro problema. Problema que ustedes resolvieron seguramente en Termo 2, pero no es que no se pueda. O sea, todo el programa nos sirve, lo único que nos cambia es la estequiometría de ese programa, dependiendo del combustible que nosotros. Ahora, si nosotros ponemos más exceso de aire, aquí hicimos con un exceso de aire del 0%. Yo digo, no, vamos a poner un exceso de aire del 5% para poder quemar bien. ¿Qué esperaremos aquí? ¿Sí? Entonces miremos, que baje, porque es que cuando yo pongo más exceso de aire hay más nitrógeno y más nitrógeno quiere decir que la energía de la combustión se gasta es en calentar el nitrógeno y se pierde un poquito. ¿Sí? Entonces, lo mejor es el exceso de aire cero, pero es que el exceso de aire cero, la combustión no se da tan fácilmente. Uno siempre tiene que poner exceso de aire porque las moléculas allá para que se encuentren bien, necesito que haya exceso, ¿sí? Que haya exceso, ¿sí? Para tener la oportunidad uno de tener relaciones, sí, amigos y todo, pues es mejor estar en la casa. Si usted está en la casa, pues los amigos que consigue son pocos. Pero si usted se va para la universidad, pues consigue mucho amigo porque tiene más contacto, hay más moléculas. ¿Sí? Entonces, el exceso de aire es ese. Eso es lo que hace el exceso de aire, permitir ese contacto, tener más opciones de que una molécula se encuentre con otra para que reaccione. Bien, entonces ahí se ve. Profe, ¿y qué porcentaje es bueno para ese exceso de aire? Los excesos, para hablar de eso sí toca otro problema. Digamos, teóricamente, lo que uno ponga aquí, ¿sí? Teóricamente, entre más, ustedes les enseñaron allá seguramente que entre más exceso de aire, pues hay, como les digo yo, más posibilidades de que la combustión sea más exacta, ¿sí? Más exacta. O sea, que se dé esa combustión. Porque aquí estamos suponiendo que la combustión es idealizada,
que obtenemos la temperatura de llama. ¿Sí? Eso no es tan cierto. O sea, esto aquí es una idealización. Pero la realidad es que usted va a quemar otro combustible y usted necesita ese, pues va a quemar carbón. Fíjese usted cuando está haciendo un asado, vaya usted queme carbón. Cuando uno tiene, que quema carbón, le dicen, vaya usted ayude con el asado y usted prende el carbón. Y sople uno y esto y se mama uno de soplar y esa vaina no prende. ¿Por qué? Porque eso necesita mucho exceso de aire para que el carbón reaccione, porque la posibilidad de contacto de las moléculas es muy poco. ¿Sí? Entonces uno con el carbón sí puede poner el exceso de aire que sea y va a esto ayudar, porque el carbón es sólido, pero usted haga un exceso de aire con el gas natural. Con el gas natural, entonces sí, el exceso de aire es bueno, un poquito. Y usted sabe que el exceso de aire pues produce una disminución de la eficiencia. Yo pongo 5 de exceso de aire, ya la potencia se me baja un poquito. Entonces estoy perdiendo, pero estoy garantizando que se haga la combustión, porque es peor que no se haga la combustión. Pero resulta y pasa que usted dirá, entonces para que asegurarme bien, lo que usted me está preguntando, asegurarme bien de que la combustión se dé, que es lo que dice, pongamos 20% de exceso de aire, listo. Eso bajó a 13,61, listo, bajaría. Sería, pero una de las cosas que existe es que el exceso de aire, en teoría, usted ve que esto funciona y calcula, pero en la práctica eso no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque cuando usted le mete 20% de exceso de aire a un quemador de gas natural, eso no prende. No hay, la combustión no se da ni por defecto ni por exceso. Tiene que haber un rango de valores que sea donde se dé. Uno no puede cederse en el aire porque no hay demasiado aire y ya no prende. Lo mismo que pasa cuando no han visto ustedes prender un soplete. Han visto con un señor que prende un soplete de esos de aire, de oxígeno, y entonces empieza a abrir la llama, empieza a abrir el oxígeno para que la llama se vuelva bien berraca con temperatura, necesita más oxígeno, entonces él abre el oxígeno, abre el oxígeno hasta que se da la temperatura con la cual va a cortar con el soplete. ¿Sí han visto eso o no? ¿Han visto un señor trabajando con un soplete, un operario cortando? Se pone como azul, ¿no, profe? Eso sí, la llama Sí, se pone poniendo azul. bonita, ¿sí? Pero ¿qué pasa si usted le sigue abriendo el oxígeno? Se apaga la llama, ¿sí? Eso hace así y se apaga la llama. Uno cree que entre más oxígeno hay más posibilidades de que eso prenda, ¿no? También el exceso de oxígeno también es dañoso, ¿sí? Entonces el exceso de oxígeno, así como el exceso de amigos es dañoso. Habrá unos que son de los que lo llevan a uno a beber y toda esa vaina nomás. Habrá otros que son buenos. Otros dicen vamos a estudiar y otros dicen vamos a beber. Entonces también es malo, tanto exceso. Entonces, el exceso no es tampoco que usted pueda poner aquí. Matemáticamente uno lo aguanta, ¿sí? Aquí está esto que es matemáticas. Yo le puedo poner 100%, él no dice nada. 100%, listo. Pongámoslo, ¿sí? Y él calcula, mire, ya no bajo tanto. Pero esto que aguantó aquí, aguanta es el papel. El papel es el que aguanta, ¿sí? El papel es el que está aguantando. Porque en la realidad, yo por ahí máximo 9%, 8% era lo que aguanta. La realidad. Porque le pongo más de 8 o 10% y se me apaga esa joda. Entonces, pero eso sí ya es de la práctica. Yo lo digo porque la experiencia que se tiene allá, cuando yo estoy perdiendo la caldera del laboratorio, ¿sí? Uno se da cuenta de que si uno le exagera el ventilador del aire, pues no prende esa caldera, ¿sí? Las calderas por eso vienen ya establecidas en los quemadores, de que los quemadores ellos ya vienen reguladitos para que la relación aire-combustible sea la adecuada. Y uno no se mete con eso y le da la mejor llama. Pero les cuento eso, o sea, me preguntan cuál es la mejor, pues hay que hacer un estudio para cada combustible. Es decir, por ejemplo, si es carbón lo que estuviéramos quemando, carbón pulverizado, pues ahí sí podemos poner excesos de aire del 100%, porque se necesita, porque la reacción química no sea tan fácil. Pero eso tiene su contra también porque se necesita porque no se daría la combustión. Pero
tendría el problema de que la temperatura de llama se bajaría mucho. Lo mismo pasa con el gas natural. El gas natural pues es más limitado en los excesos de aire. Entonces el exceso de aire está limitado por dos razones. Primero, por la eficiencia de la combustión, como lo hemos visto, que se baja. Y segundo, porque no, por la misma realización de la combustión, la misma realización. Ustedes les pueden haber puesto en termo 2 un problema ahí, coja el metano y calcule la temperatura de la llama adiabática cuando el exceso es 50%. Sí, eso en el papel se puede hacer, pero en la práctica no. No, eso no existe, eso no se puede hacer, porque no hay, eso no prende. ¿Listo? Entonces, los quemadores ya vienen con eso. Hacer estudio de eso, pues ya toca. Hay curvas que le muestran a uno ya estudios específicos de la combustión, que como vemos no es el caso de este curso. Simplemente, pues yo les cuento, ¿sí? Eso para que lo puedan estudiar más en detalle. O tengan cuidado ustedes cuando estén prendiendo una caldera que no vayan a hacer eso, ¿sí? De ponerle mucho oxígeno o mucho aire porque no prende y lo que hacen hacer es una explosión. Porque la próxima vez que van a prender, como el gas que no prendió se quedó ahí, ¡pum! Lleve. ¿Qué más? ¿Qué alguna otra pregunta tiene? Para inventar cualquier cosa. Digamos, en el programa está como si el agua estuviera tocando el tubo principal, o cómo está el análisis. No, pues en el programa se está, ¿sí? Como es la caldera, o sea, ¿qué es una caldera? Una caldera es un tubo cerrado donde hay un tubo principal y unos tubos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el agua está tocando los tubos secundarios y tocando el tubo principal. Entonces, cuando yo analizo esto, lo que estoy analizando es T gas contra T de vapor, entonces estoy analizando este tubo con este diámetro de 16 pulgadas que puse ahí. Entonces, todo ese cálculo que hice basado en la longitud de la trayectoria media correspondiente a 16. Cuando me voy para los tubos secundarios, pues lo mismo. Simplemente lo que he cambiado es el diámetro del tubo, que ahora es de 2 pulgadas, pero la relación es la misma. Y afuera ahí la temperatura del vapor la misma. Pues, sí, el agua está en contacto. Aquí está produciendo la ebullición. Está produciendo la ebullición. Aquí, por ejemplo, la ebullición nucleada. Y por eso, como es ebullición nucleada, utilizamos la formulita esa, μ por HFG, por esto, G por T, por densidad del vapor menos densidad del líquido, toda esa fórmula es la que se da para la transferencia de calor en una ebullición nuclear. Es la que aplicamos. Supone que el agua está en contacto con el tubo, tanto en el tubo principal como en los tubos secundarios. El tubo secundario se analiza exactamente igual que el tubo principal. Lo único que cambia es el diámetro del tubo. ¿Y el diámetro del tubo que cambia? La longitud de la trayectoria media, porque es 0,95D. Y si el diámetro del tubo cambia, pues cambia la longitud. Y si cambia la longitud de la trayectoria media, cambia la presión parcial por la longitud de la trayectoria media. Y si cambia la presión parcial, cambia la emisividad del gas. No es la misma, porque acuérdense que las curvas son estas. Mira, así son. Si la longitud de la trayectoria media es alta, pues entonces tendré para una temperatura dada esta emisividad. Pero si el producto es más bajito, entonces tengo menos emisividad. Pues cambia. Cambia. ¿No? El gas, a pesar de que esté a la misma temperatura y lo que sea, su emisividad es distinta. Producto de que tenga una longitud de la trayectoria media distinta. ¿Está claro? ¿O eso era, o hay otra cosa para el que me preguntó? Sí, no, es que tenía una confusión seria porque pensaba que por los tubos pequeños iba el agua, pero ya No. me quedó más claro cómo era. No, pues es que la caldera, acuérdense que la caldera es, desde el punto de vista del corte es así, pero desde el punto de vista de su operación, tiene un tubo principal y tiene unos tubos secundarios aquí. Entonces, ¿ya qué hace? Coge el gas, lo recibe el quemador y lo lleva y transfiere calor aquí, en este tubo. Luego, aquí tiene que haber una tapa. Iba a pintarla en verde. Que tiene que haber una tapa. ¿Para qué? Para que este gas pues no se salga y no se saldría. Pero uno y se devuelve por los tubos.
Y luego ahí sale por la chimenea. ¿Sí? ¿Está claro cómo es el circuito de los gases y el circuito del vapor? En una caldera. Sí, ahora sí ya quedó bien Por la que claro. pasa el agua entre los tubos, el agua tubular, ¿no? La caldera acuatubular. Y la que va por el agua por los tubos es la cotubular, Ujú. pero esa no es la que estamos estudiando. Allá sería, si nosotros queremos estudiar una caldera cotubular, tocaría hacer lo siguiente. Entonces sería, que la hemos estudiado nosotros, porque he hecho un proyecto de grado con eso, pero sería, digamos, como una caja, tenemos un recinto, entonces tenemos que los tubos están aquí en la pared, por dentro de estos tubitos es que va el agua va por dentro, pero afuera está la radiación, o sea, la radiación de los gases. Entonces habrá una emisividad de los gases desde esta temperatura de gas hacia esta pared. Entonces hay que analizar la transferencia de calor. Entonces aquí se hará entre esta masa de gases y esta superficie de los tubos, pero teniendo en cuenta toda esta emisividad de los gases, que es, acuérdense que esa emisividad de los gases tiene que ver con que la radiación de esos gases es apenas a una fracción del área, no a toda. Pero ese problema ya es mucho más complicado. Si este nos hace llorar, este otro sí que más. Sí que más. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, con este análisis de los programas que he desarrollado para analizar las calderas, tanto un programita que es una partecita de este grande, pues damos por terminado ya lo que es el análisis de caldera. Ya este tema nos ha servido para que, ¿sí?, aprendamos cómo operan las calderas, qué son las calderas, qué tipos de calderas hay, cómo es. Aunque hoy, pues mirando este diagrama todos los días, pues sí, no se han, o sea, no se han hecho a la idea de cómo es el cuento de esta caldera. Decir, no, es que mire, aquí los diámetros, el gas va por los tubos y que esos gases se devuelven por los tubos secundarios y salen por aquí, y que esto aquí por fuera hay agua y el agua está mojando todos los tubos y el agua se evapora ahí y sale por aquí por el tubo de vapor, ¿sí? Y aquí hay un quemador. Bueno, eso por lo menos que nos quede cómo se hace el análisis de la transferencia de calor, ¿sí? Que como es radiante, entonces toca de a pedacitos, cortar en pedazos, que aquí hay que hablar de emisividades. Eso es complicado, o sea, todo eso lo hemos tratado de estudiar y pues yo pienso que ya hemos estudiado control, cómo se hace el encendido, cómo aprovechado de ver cosas analíticas y hemos aprovechado para ver cosas también prácticas, ¿sí? Ustedes repasan y leen ahí, pues eso algo les ha de servir cuando se enfrenten a una caldera, si les toca enfrentarse, ¿sí? Pero si no se enfrentan, si no se enfrentan a una caldera nunca, porque o son profesores, ¿sí? Y no son del laboratorio de térmicos, pues nunca se enfrentarán a una caldera. O si son investigadores por allá mirando a ver cómo es esto, eh, la perfil de velocidades cuando estos gases están en una curva, ¿sí? Y estudian eso, pues también cada cual o si se meten en oleoneumática o si les toca de vendedores de crema dental, aunque sea, entonces ya no tendrán que verse con esto, ¿sí? Entonces, eso depende de que la vida cómo nos venga y qué es lo que queremos, pero si les toca, pues algo les ha de servir esto. Bueno, entonces damos por terminado esta parte y vamos a empezar otro tema. Ya pasamos al siguiente tema del curso. Ese tema del curso tiene que ver con las torres de enfriamiento. Entonces, nuestro siguiente tema son las torres de enfriamiento. Y vamos a aprender a diseñar, a mirar los tipos de torres, ¿sí? La clasificación, qué es una torre,
cuáles son los tipos de torres, más o menos qué partes tiene, así rapidito, porque esto es una cosa también que lo puede uno mirar en cualquier parte y no es tan complicada de entender. Y la parte que es analítica, ¿sí? Que es lo que es el análisis termodinámico de las torres, el análisis de transferencia de calor de las torres, que es lo que llamamos balance externo y balance interno, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a estudiar. ¿Para qué sirve esto? El balance interno y el balance externo, que es el análisis propiamente analítico del pues sirve para diseñar. ¿Qué es diseñar? Diseñar es como diseñar un intercambiador de calor. Usted le dice, yo quiero, una torre, ¿qué es lo que hace? Una torre lo que hace es enfriar agua, no más, enfriar agua, con un mecanismo muy eficiente. Ya veremos cuál es, enfriar agua. Entonces usted me dice, yo quiero enfriar 1 kilogramo por segundo de agua desde 40 grados hasta 25 grados. Le dicen, eso es lo que yo quiero. Ah, bueno, ¿de qué tamaño es la torre? ¿Qué volumen tiene? Pregunta. ¿Sí? Y eso lo podemos responder. Cuando nosotros aprendamos eso, vamos a aprender a decir, bueno, cuando yo quiero enfriar no 1 kilogramo, sino 2, desde 50 hasta 30, pues, ¿qué volumen de torre tendré? Eso es lo que vamos a aprender. O si lo vamos a diseñar o si lo vamos a seleccionar, porque también podemos encontrar algún fabricante que específicamente le peguemos al baloto ese, donde el fabricante diga, mire, yo tengo una torre que enfría, donde tengo el dato donde enfría 1 kilogramo desde 40 hasta 25 y es esta. Entonces ahí no tendré que hacer ningún cálculo, simplemente decir, ay, mire, me encontré la torre que hace lo que yo quiero. Entonces, simplemente es esa es la selección. Ponga esa porque el fabricante lo dice. Y no tendríamos que saber nada de termodinámica ni de mecánica de fluidos, simplemente seleccionarla. Pero uno de los problemas que existe es que cuando uno selecciona así, cuando le toque un caso donde los que no están en la tabla del fabricante, pues uno queda sano. ¿Sí? ¿Y entonces qué hago ahora? ¿Cuál torre me servirá? Y la única manera de saber cuando los datos del fabricante no coinciden con lo que uno necesita es saber cómo se extrapola el comportamiento de una torre. Y ese comportamiento hay que hacerlo, hay que aprenderlo a extrapolar. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Por eso necesitamos meter el diente a la transferencia de calor y a la termodinámica para hacer torres. Por otro lado, pues inicialmente pues podemos hablar de qué es una torre, dónde se utiliza, cómo se clasifican y las partes más o menos principales que tienen y las que son las que nos llevan a hacer nuestro estudio. Entonces, ¿qué es una torre? Pues una torre, como decimos, es un enfriador de agua. Una torre es un enfriador de agua muy eficiente. Enfriador de agua muy eficiente. Es un dispositivo, un equipo enfriador de agua muy eficiente. La palabra es esta, la diferencia es esta. Porque hay distintos dispositivos que enfrían agua. Usted puede enfriar agua en un intercambiador de calor, ¿sí? Coger un tubo concéntrico o un coraza y tubos y meter agua y meterle por fuera agua fría y enfriarla. O con aire, o un intercambiador de calor de serpentín y meter agua por aquí y pasarle aire y enfriar el agua con aire. Eso lo puede hacer. Pues hay distintos métodos de enfriar agua o de enfriar cualquier fluido, pero eficientes, el más eficiente es la torre. Eso es la razón por la cual las torres se utilizan, porque es muy eficiente. ¿Y por qué es eficiente, muy eficiente la torre? La torre es muy eficiente porque cuando yo tengo este tipo de enfriadores, estos enfriadores tienen superficie de separación. O sea, el aire va por fuera y el agua va por dentro y hay una superficie de separación. Entonces, la única manera de contacto térmico entre estas dos, de que fluye el calor, es de una manera sensible. Sensible quiere decir por diferencia de temperatura. O sea, la temperatura del agua, si el agua está a 40 grados y el aire está a 20, pues hay una diferencia de temperatura. Usted calcula la resistencia del metal, la resistencia convectiva y todo,
desde 40 hasta 20 y ahí calcula cuánto flujo hay. Pero eso es muy malo porque hay mucha resistencia aquí y sobre todo las resistencias son altas. Entonces, eso me daría equipos muy grandes. Me daría equipos muy grandes. Entonces, ¿dónde está la eficiencia? La eficiencia de las torres de enfriamiento para enfriar agua, en que yo no voy a poner superficie de separación entre el aire y el agua, sino que hago contacto directo. Entonces, aquí está el agua y aquí está el aire, pero no le pongo superficie de separación entre las dos. ¿Y por qué no le pongo? Porque no hay problema ni para el uno ni para el otro, ninguno se contamina. No es lo mismo decir voy a enfriar aceite con aire. ¿Por qué? Porque cuando yo enfrío aceite, el aire, si el aceite contamina el aire, o enfriar alcohol, o enfriar, digamos, algún fluido bien, una cosa que sea venenosa, enfríalo con aire, ¿sí? Con contacto directo, pues se contamina el aire y nos morimos. Pero el agua no contamina el aire porque el aire de por sí ya tiene agua. Usted sabe muy bien de la termodinámica, que el aire es una mezcla de aire más vapor de agua. Entonces, que le llegue otro poquito de agua más, no pasa nada. Simplemente, el único problema que puede llegar aquí es que se sature. Es el único problema que puede pasar, que el agua se sature, que el aire se sature de humedad. Ahí, hasta ahí, pero si se sobresatura tampoco hay problema, empezará a llover, como pasa, ¿sí? Si no se satura, quedará líquido y empezará a llover agua, pero no es problema. Lo mismo pasa con el agua. El aire no le hace daño al agua. Inclusive ustedes saben que el agua tiene que tener aire también. Acuérdense que los pececitos en el río se mueren, ¿sí? Los pececitos en el río se mueren cuando el aire no tiene oxígeno. Entonces el agua tiene que tener oxígeno para que no se mueran. Entonces el agua tiene también disuelto oxígeno. Cuando este agua se contamina de cosas, le botamos desechos de la refinería, desechos de lo que sea, de las casas, ¿sí? Mugre, se acaba el oxígeno, ¿sí? Y eso se mide con una cosa que llama el DQS, la demanda de oxígeno, DQO se llama, la medida de la cantidad de oxígeno que tiene el agua. Cuando se le acaba eso, entonces el agua no sirve para nada y no podemos botar el agua a los ríos. Entonces, eso vemos que ni el agua ni el aire se ponen bravos porque los pongamos en contacto. Entonces, no hay problema. Pero sí tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja de que la transferencia de calor entre el agua y el aire se da por dos razones. De todos modos, si el agua está caliente, si el agua está a 40 grados y el aire está a 20, pues de todos modos habrá calor sensible. O sea, sí hay calor sensible. Pobre, pero hay. Pero fuera de eso, como el aire tiene una presión parcial de vapor, ¿sí? La cantidad de vapor que tiene determina una presión parcial, y esta agua que está aquí genera una presión parcial también de saturación correspondiente a los 40. Esta presión parcial de saturación es mayor que la presión parcial del vapor, y entonces se puede difundir vapor de agua en el aire. Cuando se difunde vapor de agua en el aire, decimos que hay una difusión de vapor de agua que viene desde la gota hasta el aire. Y esa difusión es transferencia, pero de masa. Hay una transferencia, pero de masa. No transferencia de calor, sino transferencia de masa. Pero asociada a esa transferencia de masa, hay una transferencia de calor también. ¿Por qué? Porque es para que pueda salir el vapor de esta gota de agua. ¿De dónde sale? Si esta gota es líquida, ¿cómo hago yo para que esta gota se convierta en vapor? Pues tengo que darle todo ese calor latente de vaporización, tengo que sacar el calor latente de vaporización para que se evapore. ¿Y de dónde sale? Pues de que la gota se enfría, o sea, ella saca el calor de sí misma y se evapora
y se enfría. Entonces el agua se enfría muy eficientemente con la transferencia de masa desde la gota hasta el ambiente. Eso es entonces la razón por la que la gota, la transferencia de calor en una torre de enfriamiento, cuando hay contacto directo, es muy eficiente, porque hay transferencia de calor desde el agua combinado sensible más latente. El latente está relacionado con la indiferencial de masa que se evapora por el calor latente de vaporización que se requiere para vaporizar esa cantidad de masa que se evapora. Así sea poquita, es mínima, pero este HFE ustedes saben que es muy grande, 2.257.000 joules por cada kilogramo de agua que se evapore. Este calor latente es bien grande, entonces por eso es bueno este calor, muy bueno este calor. Por esa razón, entonces, el contacto directo permite esa difusión de masa y hace que la transferencia latente sea muy buena. Y el agua se enfría muy eficientemente, entonces los equipos son pequeños. ¿Dónde se utiliza? Pues ustedes han visto, se utiliza ese enfriamiento del agua, se utiliza mucho en los sistemas de refrigeración, se utiliza mucho en los sistemas de potencia. ¿Sí? Vamos a pintar a dónde los utilizamos. Digamos, las plantas, los sistemas de refrigeración. Un sistema de refrigeración tiene que botar calor, entonces, cuando uno tiene que botar calor, lo tiene que botar ¿a dónde? Finalmente tiene que ir a parar al ambiente, al aire. Pero como el aire es tan mal transferencia, tiene tan mala transferencia de calor, es mejor hacer un doble paso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sistemas de refrigeración? Poner el evaporador. Ese evaporador lo llevan a un compresor y el compresor es donde tiene que botar el calor. Ese refrigerante tiene que botar el calor. Entonces, ese calor lo podemos botar o al aire directamente a través de un serpentín o lo podemos botar al agua, que es mucho mejor porque el agua tiene coeficientes más buenos y esa agua entonces yo la podría llevar. ¿Esa agua qué le pasará? Pues se calentará. Porque si este refrigerante está condensándose a 50 grados, pues esta agua, al recibir calor, se va a calentar. Entonces se va a calentar, por ejemplo, de 25 grados hasta 30. Entonces, ¿cómo era el perfil de temperaturas aquí? Mientras el condensador está a 50 grados, el agua se calentará desde 25 hasta 30. Entonces, aquí habrá una diferencia de temperaturas que hace que se pueda transferir calor desde 50 hasta esto. Pero esta agua se calentará hasta 30. Y entonces yo necesito volver a recuperar su capacidad térmica, que vuelva a 25, porque no me tocaría botar agua de 30, botarla al río, botarla no sé dónde. Entonces, para que recupere su capacidad de enfriamiento, la meto en una torre. Y esta torre entonces me la vuelve a poner a 25 y la vuelvo allá. Entonces, lo único que hago es darle vueltas al agua aquí y no he gastado agua. O sí he gastado agua porque siempre habrá una pequeña vaporización. Usted sabe que hay esa difusión, entonces siempre se perderá un diferencial de masa, ¿sí? Que sumado se vuelve una masa completa. La masa total que se pierde, el flujo másico total que se pierde, de las pérdidas de masa que están dándose en cada gota, hace que la masa que se pierda, pues, sea representativa, de tal forma que si esa masa yo no la restituyo, pues este sistema cerrado de agua se va a secar. Entonces, habrá que tener en cuenta cuando uno analiza torres, no solamente analizar la transferencia de calor, cuánto calor soy capaz de transferir, sino también cuánta masa voy a perder. Es importante mirar cuánta masa, para poder saber cuánto tengo que restituir, cuánta masa tengo que restituir. Ustedes han visto, todos los días hacemos eso, cuando el café nos lo vamos a tomar caliente. Si el café está caliente a 45 grados y no podemos llevárnoslo a la boca porque nos quemamos, entonces nosotros ¿qué hacemos? Cogemos el café y lo vertimos, ¿sí? Lo vertimos, ¿sí? En un plato, ¿sí? ¿Para qué? Pues para darle contacto de este café
con el aire. Entonces ustedes empiezan a ver que sale vaporcito aquí. Y eso hace que se enfríe más rápidamente el café, que si usted lo dejaran allá desde en el este, porque aquí solamente tendría que perder calor en forma sensible, casi. Aquí un poquito latente, pero muy pobre, porque aquí el área es pobre. En cambio aquí hay mucha más área. Aquí eso se vuelve gotas y todo. El área se incrementa, entonces tenemos una posibilidad de enfriar, precisamente por ese mecanismo de difusión. Pues por eso se pierde, siempre se pierde una cantidad de masa. Y esa cantidad de masa que se pierde es la que hace que se enfríe rápidamente. Y vamos a tener entonces que restituir agua. Eso como un aspecto práctico. Desde el punto de vista de la transferencia de calor, seguramente hay veces que ni siquiera uno considera esto, puede despreciarlo, aunque nosotros no lo vamos a despreciar, porque esta cantidad de masa es muy pequeña en comparación con el flujo másico de agua que estoy enfriando. Por ejemplo, si estoy enfriando aquí 10 kilogramos por segundo de agua desde 30 a 25 en esta torre, ¿sí? Seguramente la cantidad de agua que voy a perder es solamente 0,1 kilogramo por segundo, o sea, el 1%. Voy a perder el 1% o el 15%, 0,15, ¿sí? De kilogramos por segundo de agua, muy poca. O sea, un 1% de agua se pierde. Entonces uno lo considera muy pobre, la pérdida de agua. Entonces hay veces que ni siquiera la tiene en cuenta en los aspectos térmicos. ¿Sí? Solamente por simplificación. Pero si uno quiere ser exacto, pues tiene que tenerla en cuenta. Entonces esto es digamos, el resultado de la vaporización de parte del agua en el aire que hace que se pierda, pero se pierde poco, pero muy eficiente. Con ese poquito ya somos capaces de enfriar mucho. Esa sería entonces una opción. O sea, esto se llaman sistemas de refrigeración condensados por agua. Condensados por agua, se llaman así. En la universidad tenemos que este sistema de refrigeración, el de la biblioteca, es así. Un sistema de refrigeración condensado por agua. Y tenemos este sistema, un ciclo de refrigeración y un ciclo de agua para enfriamiento del condensador. Este es el condensador. No confundan el agua el agua del condensador, con el agua del evaporador, porque allá también tienen agua en el evaporador, que es el lado del agua fría. Esa agua fría va a serpentines que enfrían el aire. Esta agua fría, entonces viene aquí agua fría que llega a 5 grados y sale por aquí a 8 grados y enfría el aire de cada local. Entonces el aire se enfría desde 24 hasta 11. Pero no confundir esta agua fría con esta agua caliente. Este es el agua fría para acondicionar el aire y este es el agua para condensar. Uno puede entonces también quitar esto, porque yo puedo condensar no con agua. Yo puedo condensar con aire. Yo puedo condensar con aire. Entonces, en vez de meter esto dentro de un intercambiador de calor y pasar el agua, entonces yo puedo decir, no, yo borro esto y simplemente pongo aquí un intercambiador de calor aleteado de una vez. Entonces me evito comprar dos equipos, el intercambiador y la torre. Yo tengo entonces el refrigerante, lo meto aquí, le doy vueltas, lo saco, lo condenso, ¿con qué? Pues con aire. Entonces el aire va a pasar por aquí. Entonces el aire se calienta, aquí pongo un ventilador para mover ese aire. Entonces esto es condensado por aire. Cuando es condensado por aire, el ejemplo que tenemos allá, el aire acondicionado de mecánica, el que está allá en el edificio nuevo, es de este tipo, condensado por aire. La pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Pues hay muchos factores a analizar para saber cuál es mejor. Y cada cual, dependiendo de lo que
de lo que uno le guste, de lo que uno crea, pues pone lo que se ajuste más a lo que uno quiera. Porque le voy a explicar razones por las cuales uno puede comprar cosas o puede poner cosas. Por ejemplo, cuando un carro. Entonces, cuando usted ve un carro, cuando usted va a comprar un carro, usted puede comprar un carro por chicanear y no le importa la plata. Y cuando usted tiene plata y quiere chicanear, pues compra un Ferrari. Le vale una millonada. ¿Sí? Pero gasta energía que da miedo. O sea, esos motores de 400 caballos, ¿sí? Consume potencia que da miedo, pero usted está feliz, tiene plata. Ahora, si usted es ambientalista, dice, no, yo lo compro porque quiero tener la mejor eficiencia y no me importa tanto la chicanería, entonces compro un Renault 4. Yo quiero simplemente, o un carro el mejor, no un Renault 4 porque ese también es malo desde el punto de vista de la eficiencia, pero habrá el mejor carro, ¿sí? El mejor carro que tenga la mejor eficiencia, digamos, supongamos que es no sé, el Volvo, no sé, el Mazda 326, ¿no? Algo así, supongamos, no sé. Pero usted lo compra y no le cuesta tanta plata. Entonces, usted ve que la opción de comprar está en eficiencia y mantenimiento. Entonces, aquí, cuando uno quiere decidir entre poner enfriamiento por aire o enfriamiento por agua, pues tiene que mirar eso, los costos y sobre todo el mantenimiento. Entonces, hay jefes de mantenimiento que dicen, no, yo no voy a poner en problemas con el mantenimiento, yo prefiero desde el punto de vista eficiente, peor, este sistema es peor desde el punto de vista de la eficiencia, pero a mí me importa un carajo, yo lo que quiero es que el mantenimiento no tenga problemas con el mantenimiento, que esto se me ensucie, ¿sí? Y que se me tape y que cuando se me tapa esto no es capaz de sacar calor y se me va a presionar el sistema de refrigeración y se me va de pronto a dañar el compresor o me toca pararlo. Tengo 3 días sin aire acondicionado porque mientras limpio esto no estoy sin aire acondicionado y me llama el rector a joderme la vida. Si yo soy el jefe de mantenimiento de la universidad, entonces me llaman a joderme la vida para decirme por qué no hay aire acondicionado en la biblioteca. ¿Por qué? Porque en la biblioteca tengo que limpiar los tubos, el agua va por dentro de un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces se ensucian y se tapan esos tubos. Mientras que aquí no, el aire ensucia muy poco las aletas y el día que tenga que limpiarlas, pues simplemente cojo una manguera y le echo agua por fuera y eso queda limpio de una vez. Por dentro no hay problema porque por dentro está el refrigerante. Entonces, me quito el gorro encima del mantenimiento, pero me cuesta más, ¿sí? Entonces yo no soy ambientalista, me cuesta más el motor, o sea, voy a gastar más energía. Bueno, pero no me importa, esa la paga el gobierno, esa la paga el gobierno. Pero digamos, su factor de decisión no es el mantenimiento, sino es la energía, entonces usted dice, no, yo pongo una torre de enfriamiento porque gasto menos aquí. Esta condensa más fácil, a una temperatura más fácil. Sí, el mantenimiento es un poquito más difícil, pero yo lo hago. Entonces, esa es la decisión, ahí está. Mirar entre esas dos cosas. Lo mismo que acá. El que tiene plata, pues no importa, compra un carro que le cuesta. Y el que no tiene, pues le toca venirse con una cosa que de pronto es lo mejor que pueda conseguir. Entonces, eso, y lo mismo, que es bonito, que sea bonito, que todos esos factores que se tienen que mirar cuando uno toma una decisión. Entonces, mirar eso, pues no lo vamos a decir aquí, yo le pongo solamente unas ideas generales de por qué hay sistemas de enfriamiento condensados por agua y por qué hay sistemas condensados por aire. Ya a decidir, toca empezar a mirar todos esos factores. Y yo como jefe de mantenimiento, ¿qué decido? Si quiero hacer mantenimiento y ahorrar plata en energía o quiero gastar plata en energía y
no hacer mantenimiento, o sea, o hacer un mantenimiento que sea más sencillo, más sencillo. Esa es más o menos la pelea que ahí existe ahí, en la decisión de tomar condensadores enfriados por aire o por agua. Como ven ustedes en la universidad, hay eso. ¿Y quién tomó la decisión de eso? De que en mecánica fuera por agua, por aire, y que en la biblioteca fuera por agua. ¿Quién tomó esa decisión? Pues los mismos de siempre. ¿Sí? Entonces, seguramente en la época, cuando hicieron la decisión de que fue en el año por allá 1974, ¿sí? Que eran más conscientes, pues hicieron condensados por agua. Y ahora que somos más modernos, decidimos condensados por aire. También puede ser que el espacio, cualquier cosa de esas pueden ser, pero eso no importa, o sea, la decisión es que vamos a tomar sistemas de enfriamiento condensados por agua y vamos a utilizar torres de enfriamiento, por lo tanto, vamos a tomar, y a eso lo vamos a estudiar, porque existen. También se utilizan torres de enfriamiento en sistemas de potencia, ¿sí? En sistemas de potencia, o sea, usted tiene una caldera, tiene una turbina, tiene un condensador, tiene una bomba, tiene un sistema típico y va a condensar por agua. ¿Listo? Es lo mismo. Esa agua lo va a poner en una torre y restituye el agua a 30 grados y la saca a 40 mientras condensa agua aquí. Agua la condensa por allá a 50 o a 50 grados. ¿Sí? ¿Por qué es bueno hacer esto? Porque estoy condensando a temperatura baja. ¿Sí? Y esa condensación a temperatura baja menor que 100 grados, ¿qué significa? Que la presión de condensación es del vacío. Si la presión del vacío, tengo un delta P en la turbina, desde la presión de alta hasta la presión de baja, lo más alto posible, porque estoy cambiando desde una presión por allá de 600 psi hasta una presión por allá de 7 psi, que es diferente a expandir desde 600 hasta 20, por encima de la atmosférica, 25, 30, como presión absoluta, o 30 psi, que es por encima. Entonces, este delta P es menor, y entonces se va a tener menos energía útil. O sea, que la disponibilidad de energía está en el salto que tenga entre la condición de alta y la condición de baja. Entonces es mejor tener condensaciones a baja presión. Y se pueden utilizar torres de enfriamiento. Bien, esa sería, digamos, la visión general, dónde se utilizan las torres de enfriamiento y por qué. Y nos quedaría entonces mirar ahora cuáles tipos de torres existen y rápidamente y las partes de una torre para poder seguir con el análisis. Entonces, en la próxima clase veremos eso. Por hoy, entonces, dejamos así y el próximo lunes volvemos a retomar el tema, pero ya desde el punto de vista ya vamos a hablar sobre los tipos y las partes rápidamente para poder empezar la parte analítica, que es la que nos interesa. Bueno, buen fin de semana. Nos hablamos entonces el próximo lunes. Hasta luego, profesor. Muy bien.